Exposición Folclore en la pandemia, presenta Teresa Barreto. Exponen Maricel Alicia Pellegrín, doctora en Antropología Cultural por la Universidad de Buenos Aires. Maricel es profesora de las cátedras de Prehistoria y Antropología General, Etnología Americana y Argentina y Folclore Americano y Argentino en la Facultad de Historia, Geografía y Turismo de la Universidad de El Salvador. Ex docente de Antropología Cultural de la Universidad Favaloro, ex profesora del Seminario Extracurricular de Cine Antropológico de la Universidad del Arte y en el Seminario de Extensión de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ex profesora del Seminario Extracurricular de Cine Antropológico en la Universidad Nacional de las Artes y en el Seminario de Extensión de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Autora de libros y artículos, fue becaria del Fondo Nacional de las Artes, realizó como peregrina a pie el Camino de Santiago de España y obtuvo el Trébol de Plata como mujer destacada en categoría científica. Actualmente es directora de talleres de cine, miembro consulto de la Academia Nacional de Folclore y, asimismo, integra el equipo de Historia del Folclore de la Academia Nacional de la Historia. Claudia Alicia Forgione, doctora en Filosofía y Letras y licenciada en Ciencias Antropológicas por la Universidad de Buenos Aires, donde desempeñó cargos docentes y de investigación. Maestra en TV educativa, dictó conferencias y cursos, participó en congresos nacionales e internacionales y es investigadora y profesora en la Universidad de El Salvador. Entre sus libros podemos citar Etnia y Etos, Lo secreto y lo público en los mundos aborígenes en territorio argentino, Claves de la cultura tradicional argentina, Un viaje a los ritos del noroeste argentino, Huellas de la vida tras el velo que ocultan las lápidas, Patrimonio galés en los cementerios del Valle Inferior del río Chubut. Claudia también colaboró con el proyecto Ciunza, que dio origen al Diccionario de Americanismos en Salta y Jujuy. Junto con los doctores Pellegrín y Pelicero, obtuvo el primer premio de Ciencias de la Vida del ILSI, Estados Unidos. Ha sido becaria de la OEA y del Fondo Nacional de las Artes. Es miembro del Grupo de Trabajo Historia del Folclore, Academia Nacional de la Historia, miembro titular de la Academia Nacional del Folclore y de su homónima de la provincia de Buenos Aires. Profesora emérita por la Universidad de El Salvador, distinguida por su trayectoria en antropología por la Asociación Business and Professional Women International Federation, Federación Internacional de Mujeres Profesionales y de Negocios. En el marco del 6º Congreso Nacional de Folclore, modalidad online, organizado por la Academia del Folclore y la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén, harán sus exposiciones las doctoras Claudia Forgione y Maricel Pellegrín. En estos tiempos que hoy vivimos, que nos afecta la pandemia, se nos crean interrogantes que alcanzan también a las disciplinas científicas, planteándonos reflexiones y que nos posibiliten, sobre todo, resituarnos en otro escenario social. El eje folclore y pandemia ha sido motivo para que estas destacadas investigadoras, Forgione y Pellegrín, hagan referencia a esta problemática desde un enfoque muy particular que les es propio y que lo vemos en todos sus trabajos y publicaciones, lo cual resulta un aporte enriquecedor para todos los profesionales del folclore y para todos aquellos interesados en el campo de la ciencia folclórica. Me voy a referir brevemente a cada una de las expositoras porque es muy rico e interesante su trayectoria. Claudia Alicia Forgione es doctora en Filosofía y Letras y licenciada en Ciencias Antropológicas por la UBA, donde desempeñó cargos docentes y de investigación. Directora de Desarrollo Social en Jujuy, Argentina. Publicó numerosos libros y artículos, además de ser conferencista y investigadora exponente en congresos nacionales e internacionales.
Dentro de sus publicaciones, numerosas también, figuran Etnia y Etos, lo secreto y lo público en los mundos aborígenes en territorio argentino, Claves de la cultura tradicional argentina, un viaje a los ritos del noroeste argentino, bilingüe, y en coautoría con la doctora Pellegrin, Huellas de la vida tras el velo que ocultan las lápidas, patrimonio galés en los cementerios del valle inferior del río Chubut. Colaboró en el proyecto Ciunza, que dio origen al Diccionario de Americanismos en Salta y Jujuy, dirigido por Fanio Sande Pérez Sáez y Vicente Pérez Sáez. Con los doctores Pellegrin y Pelicero obtuvieron el primer premio de Ciencias de la Vida del Instituto ILSI de Estados Unidos. Becaria de la OEA y del Fondo Nacional de las Artes, miembro del Grupo de Trabajo Historia del Folclore de la Academia Nacional de la Historia y académica de la Academia Nacional de Folclore. Profesora emérita por la Universidad del Salvador. La doctora Maricel Alicia Pellegrin es doctora en Antropología Cultural por la UBA, profesora titular de las cátedras de Prehistoria y Antropología General y Folclore Americano y Argentino en la Facultad de Historia, Geografía y Turismo de la Universidad del Salvador. Docente e investigadora en la Cátedra Extracurricular de Estudios de la Cultura Argentina y Americana de la USAL. Ex docente de Antropología Cultural en la Universidad Favaloro. Y ex profesora del Seminario Extracurricular de Cine Antropológico en la UNA y en el Seminario de Extensión de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Actualmente también es directora de talleres de cine. Tiene numerosos libros y publicaciones. Voy a citar algunos. Tejiendo la vida, el arte textil tradicional en una experiencia de cambio, Departamento San Martín, Santiago del Estero, y en coautoría con Giorgio Quaglia. Cuando la salud viene de la tierra, una visión antropológica de la medicina popular en Jujuy. En coautoría con los doctores Pelicero y Forgione, El agua hace su camino. También, junto con los doctores Pelicero y Forgione, mereció el primer premio del Instituto ILSI de Estados Unidos. La última publicación en coautoría con la doctora Forgione es Entre piedras y adobes. Realizó como peregrina a pie el Camino de Santiago en España en 2005, Premio Trébol de Plata como mujer destacada en categoría científica, miembro consulto de la Academia Nacional de Folclore y miembro del equipo de Historia del Folclore en la Academia Nacional de la Historia. Indudablemente, dos destacadas investigadoras que hoy las vamos a escuchar con mucho interés en este trabajo que ellas han titulado Folclore en la pandemia. Adelante, Maricel y Claudia. Es necesario agradecer a la Academia Nacional de Folclore por este espacio que nos brinda y también a la profesora Teresa Barreto, que ha sido una tan amable presentadora nuestra. Muchas gracias. Bueno, también entonces me cabe agradecer a la Municipalidad de la provincia de Neuquén, que son nuestros anfitriones, y a la señora Laura Pérez Lavi, que tan diligentemente realiza todo lo que tiene que ver con las grabaciones. Que muchísimas gracias también. Bueno, ¿qué te parece si empezamos, Maricel, con nuestro tema? Me parece muy buena idea, Claudia. Y ponemos esa primera diapositiva en donde se nos ve tan descansadas y tan relajadas, digamos, ¿no? Bueno, les contamos a quienes nos escuchan que estamos en una pausa de un trabajo de campo, de una campaña etnográfica que realizamos hace un par de años. Estamos concretamente en Maimará, en la quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy, Argentina. ¿Y por qué incluimos esta imagen?
porque así estábamos hasta marzo, descansados, por nuestros problemas personales, problemas de familia, de trabajo, más o menos importantes, con situaciones más o menos conflictivas, pero en general la humanidad desarrollaba sus actividades más o menos regularmente y previniendo todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor. Pero resulta que hace pocos meses, en marzo, en febrero para Europa, en marzo para nosotros, el mundo quedó en un stand-by. Quedamos realmente sorprendidos por la novedad de un virus desconocido, pequeñísimo, que no sabemos cuál es exactamente su derrotero, están todos los científicos trabajando en esto, y realmente interrumpió nuestras vidas, interrumpió la vida del mundo, y no solamente del mundo occidental, sino también del mundo oriental conjuntamente. Así que es una situación totalmente nueva. Y hablando con Maricel, nos dimos cuenta que también nosotras quedábamos incluidas, que nosotras que siempre estamos acostumbradas a preguntar y a saber de los otros, en este momento estábamos también siendo sujetos de nuestra propia mirada. Y la pregunta que nos hicimos es ¿por qué esta pandemia entonces nos movilizó como antropólogas? Fundamentalmente ¿por qué? Porque tenemos que quedarnos en casa, tenemos que estar en casa. Y el estar en casa con una doble acepción. Y esto se lo dejo a Maricel para que lo comente. ¿Por qué con esta doble acepción, Maricel? Bueno, porque precisamente, y es muy oportuno lo que estás diciendo, la pandemia, pan de todos y demia viene de pueblo, o sea que involucró en este caso a toda la humanidad, tiene exactamente esa doble acepción que le da muy bien este gran filósofo coreano alemán Han, que habla del estar en casa. Y justamente de eso se trató y se trata aún hoy, de permanecer en la seguridad del ámbito doméstico para poder preservarnos de sufrir esta contingencia, este COVID. Y por otro lado, justamente Han habla del estar en casa en sintonía con los rituales, porque él dice que los rituales son prácticas simbólicas que transforman el estar en el mundo en un estar en casa. Entonces, indudablemente para nosotros fue muy importante el pensar en este registro que hace Han y en ver cómo estaban desarrollando su vida y sus rituales aquellos que son nuestros interlocutores. Pero como siempre pasa, y siempre lo hacemos con Claudia, también la historia nos ayuda, por supuesto, es un instrumento de análisis muy importante de lo que sucedió en otros tiempos, donde la humanidad también ha vivido situaciones graves de grandes enfermedades, de pandemias, y eso hicimos, ir un poco atrás en la historia para comenzar este camino, podríamos decir, esta senda de análisis y de autorreflexión, porque como bien decías vos, es la primera vez que nos sucede de que lo que nosotros veíamos en los otros y observábamos como categoría de análisis en nuestro trabajo etnográfico, nos estaba sucediendo e involucrando también a nosotras. Y desde ese lugar de convertirnos nosotras mismas en sujetos de análisis, es justamente de lo que vamos ahora a hablar. Fíjense ustedes que desde el siglo V, el siglo de Pericles en Grecia, Tucídides, este gran historiador clásico, observó en ese también trabajo suyo, La Guerra del Peloponeso, esa gran peste que asoló a toda Atenas y que precipitó su caída. Justamente se buscan explicaciones y Tucídides no es ajeno a esa etiología de por qué sobrellevar esta pandemia que tuvieron, en este caso, no pandemia exactamente, pero esta enfermedad que puso a maltraer a Atenas. Y la explicación que él dice
tiene que ver con el no cumplir con los rituales que debían dispensarse a sus dioses, y tampoco mirar de soslayo aquellas ceremonias que le correspondían a sus difuntos. Así que esas dos explicaciones son las que observa Tucídides como emergentes de esta enfermedad que estamos mencionando. Mira que aquí, Maricel, perdóname, quizá Maricel, entonces tendríamos que ir pensando cómo han reaccionado, ya lo has dicho en este caso con Tucídides, y en la época en que los griegos pasaron esta peste. Lo interesante es que ahora nos pongamos a pensar cómo van, digamos, respondiendo las personas ante estos embates imprevistos y de alto riesgo, ¿no? Porque efectivamente se cobraron miles y miles de vidas, ¿no? Claro, esa fue nuestra intención, justamente, ir atrás en el tiempo y ver si había un continuum, si había un filum de esa interpretación antigua que había acerca de el por qué estaba atravesando la humanidad, en este caso una ciudad como Atenas, estas contingencias. Y fíjate que nos fuimos al siglo XIV, 1300, mediados del siglo XIV, tenemos la peste negra en Europa. También realmente fue tremendo la incidencia de esta enfermedad, y qué mejor que ir a la literatura. Por un lado la historia, por otro lado cruzar la antropología con la literatura, el Decamerón de Boccaccio, esa serie de relatos que, por supuesto, el hombre, cuando lo asolan estos difíciles contextos en el cual está en riesgo su integridad física, apela al humor, apela a distenderse o a través de licencias sexuales, y justamente esto lo interpretó muy bien Boccaccio, porque en estos relatos del Decamerón no falta lo erótico, no falta, digamos, el humor, como para provocar esa distensión que se estaba buscando. Así que, pero otra vez aparece, Claudia, es muy interesante, cómo se explica también Boccaccio y de qué se hace eco, que indudablemente construye o de alguna manera se hace eco a la mentalidad de su época, de buscar que los inicuos actos, así lo dice, es decir, actos de malvados, por otra parte, son los que desataron y trajeron la peste negra. Hechizos, actos inicuos, esta explicación también se hizo ver en el siglo XIV. ¿Y qué pasa si nos vamos a un clásico también de la literatura italiana como Los novios y Promessi Sposi de Manzoni? Un clásico que, si bien lo escribe Manzoni en el siglo XIX, refleja lo que sucedió en el siglo XVII en la ciudad de Milán, a la que la asoló una gran mortandad producto de una peste también. Y fíjate vos que este continuum que estoy mencionando también se refleja en la obra de Manzoni, porque se decía que los untadores, es decir, personas con una intencionalidad de provocar la enfermedad, eran los culpables. Mediante hechizos, mediante conjuros, secretos conjuros, eran los que habían llevado la peste y habían causado tantas muertes, como él describe, con una pluma excelsa en Milán, precisamente. ¿Y qué pasó con la gripe española, no? Pensemos también esa gripe que a principios del siglo XX fue también una pandemia tan grave que dejó, digamos, en el camino tanta tristeza, tanto dolor. Ahí también se apeló a buscar etiologías, causas de esta enfermedad en el envenenamiento de las aguas. Y vos recordarás qué explicaciones también se buscaron cuando empezó a fines de febrero, principios de marzo, a circular, bueno, todo esto de que nos estábamos introduciendo en una gran pandemia. Recordarás que la gente comentaba, bueno, cierto sector de la población mundial, que las causas había que buscarlas en conjuros tenebrosos, en conspiraciones, para terminar con un sector de la población. ¿No es así? Es decir, que
nos vamos alejando siempre de las concepciones de índole biológica para adherir a aquellas que tienen más relación con lo mítico, con los tabúes, con las transgresiones, ¿no? Como el hombre vuelve en esas situaciones liminares a situaciones que a veces les hemos adjudicado al hombre, entre comillas, primitivo, ¿no? Supuestamente primitivo. Realmente es interesante cómo se dan estas respuestas, ¿no? Las mismas respuestas. Que a su vez, creo, en el caso de Occidente, también está respaldado por los miedos de los cambios climáticos, están también respaldados por el miedo de que en muy pocos años la población no va a poder ser alimentada como es alimentada hasta este momento, por la falta de alimentos, porque está creciendo geométricamente, demográficamente me refiero, ¿no? Entonces, todos esos elementos como de alguna manera han sido la base seguramente para imaginar que tenemos que eliminar a las personas ancianas porque justamente estarían entorpeciendo todos estos cambios que están sucediendo a nivel demográfico, a nivel planetario también. Precisamente, o sea que lo que nosotros observábamos siempre en nuestros trabajos etnográficos, trabajando en el área andina, como explicación de las causas que provocaban la enfermedad, bueno, las estamos viendo desde, podríamos decir, Tucídides hasta la actualidad. Porque siempre que el hombre atraviesa una situación de crisis de presencia, donde realmente está angustiado, preocupado por lo que está viviendo, apela muchas veces a este recurso, ¿no? de explicaciones que tienen mucho más que ver con lo mágico, con lo mítico, como estás diciendo, que con explicaciones que tengan la índole basada en lo biológico, en, digamos, cómo opera la naturaleza en este sentido. Pero, ¿vos podrías hablarnos algo de la antropausa, de la que nos habla tan bien y tan precisamente Carrión? Sí, exactamente. ¿Te acordás que leíamos justamente en un artículo que este escritor y periodista, Jorge Carrión, como dijiste, llama a este momento de la pandemia antropausa? ¿Y cómo la interpreta? Dice que la humanidad está en el momento de congelamiento de su presencia en la realidad. Y vale la pena que nos detengamos un momento en este concepto, ¿no? Este lapso de inmovilización de esta presencia humana en la realidad. ¿Por qué? Porque, como lo habíamos también comentado, estamos pasando, valga la redundancia, un rito de paso, un rito de pasaje, como dijera Wangenev, ya por los principios del siglo XX. Es decir, estamos ante un quiebre, en un momento de transición, de ruptura de un sistema, de una normalidad, digamos así, en la que vivíamos, para pasar a otra normalidad. De esto no nos cabe casi ninguna duda, tanto en lo político como en lo social, en lo económico, en las relaciones personales, intersubjetivas y demás, ¿cierto? Ahora bien, esta transición hacia otra normalidad nos tiene muy inquietos, cosa que no pasaba en las culturas tradicionales y en las culturas indígenas, donde todavía se ven estos ritos de paso en el nacimiento, de la adolescencia o de la pubertad, o cuando hay matrimonios y en la muerte. ¿Por qué la diferencia? Porque en estas culturas, como están ya previstos estos ritos de pasaje, los jóvenes que tendrán que pasar por esto, sean mujer o varón, tienen sus tutores durante un tiempo bastante largo, en donde se los va formando y se los va capacitando y adiestrando para pasar estos ritos de pasaje. Cosa que no nos pasa a nosotros los occidentales, que justamente en este rito de pasaje no sabemos después del quiebre cuál va a ser esa otra vivencia, ¿no? De manera que esto también resulta tan inquietante. Y a partir de todas estas situaciones, todas estas propuestas que se han dado a nivel de la medicina, de la sociología, de la antropología, obviamente también en estas reflexiones sobre la pandemia, también nosotras nos hicimos varias reflexiones, y entre ellas, ¿qué pasará con los rituales? ¿Qué ocurrirá con ese momento de pausa en el cual
toda una colectividad se reúne para dejar sus tareas cotidianas y abocarse a relacionarse a producir esa intimidad con sus dioses, ¿no? ¿Cómo reaccionarían ante la imposibilidad de acercarse a los santuarios o en el caso de los oratorios domésticos, los devotos? ¿Qué pasaría con las secuencias rituales? ¿Qué pasaría con la eficacia de esos ritos? ¿Será lo mismo ahora cuando se reproducen durante la pandemia? Entonces, justamente nos dimos cuenta que teníamos que abocarnos a mirar y a buscar otras estrategias metodológicas para ver qué estaba ocurriendo. Porque además esta inquietud nuestra sobre el ritual se vio como movilizada, porque justamente llegó a nuestras manos un libro del autor que vos mencionaste, de Byung-Chul Han, que se llama, de este año publicado, que se llama justamente La desaparición de los rituales. Y creo que tanto vos como yo entramos casi en pánico, pensando si esto realmente estaba por ocurrir en estas zonas que nosotros estudiamos. Claro, y aparte, Claudia, tuvimos todas las dificultades y por eso hablamos de nuevas estrategias metodológicas, porque indudablemente teníamos la necesidad, prácticamente la obligación de buscar información, de algún modo consultar a nuestros interlocutores, a nuestros queridos informantes, y por otro lado nos encontrábamos ante la imposibilidad de circular, la necesidad y la obligación de resguardarnos, de quedarnos en el cobijo del ámbito doméstico. Entonces todas estas cuestiones realmente nos trajeron mucha inquietud al principio. Decíamos, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, por suerte esos lazos que hemos ido forjando con ellos nos solucionaron buena parte de estas inquietudes, porque fíjate que pudimos a través de, bueno, por supuesto, de todas las redes sociales que hay ahora disponibles, conectarnos. Ellos respondieron perfectamente bien. Tenemos también en el Monte Santiagueño la posibilidad de conectarnos con una escuela del campo, con su directora, sus maestros, que también nos dieron muy buena información. Todas las personas con las que hemos forjado ya realmente una relación casi de compadrazgo a través de los años, en la Quebrada de Humahuaca, en la Puna Jujeña también. Bueno, realmente tuvimos una respuesta muy importante. Y si no hubiera sido justamente por todas estas nuevas estrategias metodológicas en la pandemia, indudablemente todo esto no se hubiera producido, no hubiera sucedido. Y vos aclaraste algo muy interesante, que es lo primero también que nos planteamos. ¿Qué va a pasar, como dice Han? Realmente, esta frase que podría ser muy triste para nosotros de que desaparecieran estos rituales, estas celebraciones, que responden por otra parte al núcleo duro identitario de estas formas de acercarse a lo sagrado, de estas cosmovisiones. Indudablemente, entre los consultados está el profesor de Historia de la Banda de Santiago del Estero, que nos ayudó muchísimo, Paz, y él nos decía que la pandemia es disruptiva. ¿Por qué? Porque vino a quebrar de algún modo con todas las tradiciones que tenían que ver, como vos bien dijiste, con los rituales de tránsito, es decir, por ejemplo, en el noroeste argentino nuestro andino, con el Chucharructo Rutichico, que es la inscripción de los niños como miembros plenos de sus comunidades. Vino a alterar, por ejemplo, la fiesta de los 15 años de las jovencitas, que es realmente un momento de inflexión, un punto de inflexión en sus vidas muy interesante. También vino a alterar todo lo que son las fiestas de los santos patrones, de las figuras cristianas y marianas también, que sabemos que para nuestros interlocutores son indudablemente fundamentales dentro de su ciclo agrario y ritual, porque de eso se trata. Son pueblos que por lo general son pastores, son agricultores, pero donde
estas celebraciones son un punto de inflexión en sus vidas y en ese ciclo agrario y ritual. Así que, bueno, eso fue una inquietud que tuvimos. Y por suerte, los clásicos vienen a resolvernos muchas cuestiones a veces. Nuevamente la literatura, ¿no? Como el cine, como tantas otras artes que siempre son parte también integral del quehacer antropológico como del quehacer humano en general, ¿no? Y este diálogo que recordábamos del Principito y que recuperamos justamente para esta ocasión de Saint-Exupéry, es muy interesante porque cuando le pregunta el zorrito, mejor dicho, asevera con mucha convicción el zorrito que los ritos son necesarios, el pobre Principito se queda un poco desubicado, digamos, pero de todas maneras ese espíritu inquisidor que uno puede apreciar a lo largo de toda la lectura de este hermosísimo librito, le dice de inmediato que es un rito, que son necesarios, pero que es un rito. Y entonces el zorro le dice: es lo que hace que un día sea distinto de los otros días, una hora de las otras horas. Entre los cazadores, claro, el zorro está muy relacionado con los cazadores, obviamente. Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. El jueves bailan con las muchachas del pueblo. El jueves es pues un día maravilloso. Voy a pasearme hasta la viña. Si los cazadores no bailaran en día fijo, todos los días se parecerían y yo no tendría vacaciones. Es decir, realmente el ritual, entonces, y acá es muy, la figura es muy linda que hace el zorrito, se puede visualizar como el cobijo que abriga, que da seguridad, es el espacio calificado en el que el ritual de la vida se reitera y se renueva, y digamos también que es donde el ser humano, y nos pasa también a nosotros en determinados ritos, seamos o no creyentes, en donde nos trascendemos a nosotros mismos porque es como que nos olvidamos en función de la comunidad a la que se pertenece, y de esta forma es que se estimula y se impulsa aquello que es tan importante en el rito, que es la reciprocidad como una causa verdaderamente fundante, ¿no? Es decir, que el rito, en definitiva, suspende la innovación, la aceleración de los hechos, nunca es aburrido, nunca es un fastidio realizarlos, y justamente ¿por qué? Porque la comunidad entra en relación con el mundo, ¿no? Eso es realmente, me parece, una frase muy interesante de Han, justamente. ¿Por qué? Porque le da origen a una comunidad de resonancia. Y aquí, ¿qué ocurre en esta comunidad de resonancia? Hay dos vínculos fundamentales. Uno, en donde el hombre se pone en relación con sus entes potentes. Y el otro, con su comunidad, con quienes comparte la pausa, con quienes comparte el cumplimiento del mandato ancestral, ¿no? Y recordábamos también cómo una de las características que le asignaba Levi-Strauss, que le asigna Levi-Strauss al rito, que dice que el rito es conjuntivo, ¿no? Es decir, el fin es reunir. Entonces, los ecos, las vibraciones, también los silencios que se producen en los rituales, que son a veces muy, muy elocuentes, quizás hasta sumen al hombre en un estado contemplativo, ¿no? Y no exageramos porque hemos tenido experiencias y quizá en nuestra audiencia tenemos muchos profesionales que han pasado por la misma experiencia, entran aquí en una sintonía tan acabada con sus divinidades que realmente se hace una comunidad de resonancia, ¿no? Y exactamente lo que vos decías, lo repetitivo, nunca un ritual que se haga año tras año va a ser exactamente igual. Siempre hay innovación, siempre hay creatividad, siempre surgen nuevos elementos, se incorporan algunos, se dejan otros, pero siempre está en sintonía con una raíz, con un acervo cultural, con un patrimonio que realmente sostiene ese rito y le da presencia y le da entidad. Y lo que vos perfectamente hablabas de que los rituales son también purificatorios,
es muy importante porque la antropóloga Mary Douglas habla que la enfermedad generalmente es vista dentro de esta cosmovisión como algo que lleva una mácula o que se extiende una mancha, es decir, que causa un estado de impureza. Y el ritual ayuda justamente a restablecer ese orden, esa alteración, esa purificación nuevamente. Por eso los rituales son obligatorios y son necesarios. Y también nos planteamos cómo están, y ya lo hemos dicho, cómo están reconfigurándose estos rituales y estas fiestas en el contexto de la pandemia. Eso fue realmente una motivación muy importante, ver qué estaba sucediendo. Si todo lo que dijimos anteriormente, es decir, si todas estas funciones que generalmente se hacen porque son eficaces, que tienen que ver con las redes de reciprocidad, con restañar lo que se ha dañado en el tejido social, ¿qué estaba pasando en el contexto de la pandemia con estos rituales? Esa fue una gran inquietud. Y acá tenemos la imagen de un saumerio, el saumerio que se le prodiga a Pachamama, esta deidad telúrica del mundo andino, que justamente representa esto que nos dice Byung-Chul Han, el estar en casa, en ese perímetro, en ese diámetro de esta hermosa vasija hecha en barro, como las paredes de una casa también, está involucrado metafóricamente lo que significa el ritual. Aún hemos dicho, qué ironía, estando en casa, tenemos que pensar que el ritual corrió riesgos y está corriendo riesgos porque hay que activar nuevas performances, es decir, nuevas formas de realizarlo para poder, de algún modo, soslayar el no poder hacerlo en los lugares que deben ser hechos los rituales. Y San Gil es una devoción, un santo de la Iglesia Católica, cuya celebración es el 1 de septiembre. Y fíjense ustedes que lamentablemente en el contexto que vivimos se ha prohibido, es decir, no se ha podido realizar la celebración que implica la novena 9 días antes, entre el 23, la noche que media entre el 23 y el 24 de agosto, los peregrinos salen desde la banda hasta un paraje rural, Sachapozo, donde está el santuario, donde está la capilla, donde está también la familia, que es María Mercedes Covacho y su familia, que son los que realizan toda esta celebración. Este año realmente fue un año difícil porque los promesantes sentían angustia, sentían bronca, sentían toda esa pena de no poder hacer esa peregrinación. También pensemos que la fiesta de San Gil implica bombos, los cohetes, esta efervescencia que tiene que ver con la ritualidad que este año indudablemente no pudo hacerse. Esto es de este año y solamente unos pocos pudieron demostrar su devoción a San Gil y desde la puerta de sus casas. Pero sí es interesante que dentro de todo este contexto, en cada casa, por todos los videos que fuimos recibiendo y la información, se montó un altar, se lo acompañó con la figura de el Gaucho Gil, que en los últimos tiempos el Gaucho Gil y San Gil justamente están muy unidos en la devoción popular. Se trataron de hacer otras celebraciones. Acá tenemos, por ejemplo, la demostración de lo que fue San Gil el año pasado, exactamente. Tocando a pleno, ¿no?
A pleno, a pleno. Además son multitudes que se mueven, ¿no?, hacia los santuarios populares, verdaderamente. Además, muchos, la mayoría van caminando porque también es parte de la promesa, ¿no?, de llegar hasta el oratorio caminando o en rodillas, en fin, cada uno con la promesa que ha hecho. Por supuesto, porque no olvidemos que también dentro de este imaginario es lo que nos dicen los promesantes, que si no se trasladan en peregrinación, si no honran de acuerdo a todo lo que implica el ritual a San Gil, también todo aquello, digamos, que han solicitado se les puede remitir. Es decir, que San Gil cumple con este principio o este dualismo ético, esta ambivalencia de lo sagrado, que así como bendice, que así como es considerado una entidad anímica milagrosa, si no se le cumple, por esto decíamos, y lo decías muy bien, las redes de reciprocidad. Si no se ejecuta esta reciprocidad con lo sagrado, esta circulación de dones y contradones, indudablemente también pueden sufrir las consecuencias por no haber sido respetuosos con estas acciones. Y fíjense ustedes cómo de alguna forma estas nuevas performances que decíamos, estas nuevas prácticas en pandemia han hecho, por ejemplo, que, bueno, en la página de Facebook de San Gil se promueva que cada uno dentro del ámbito doméstico igual lo honre, que se haga toda una cadena, por ejemplo, de WhatsApp también, que se envíen los videos, y que desde el 25 de agosto, bueno, si bien la capilla iba a permanecer cerrada, se hagan todas estas demostraciones de afecto, de cariño, de seguimiento a San Gil desde los propios domicilios. Y esto también está, por supuesto, en sintonía con lo que propone la Iglesia, ¿no?, la Iglesia Católica en este sentido. Y fíjense ustedes que hay otras dos devociones muy caras al ámbito santiagueño, como Nuestro Señor de los Milagros de Mailín, en esta pequeña localidad del monte santiagueño, que se hace el día de la Ascensión del Señor, y se hace también una celebración más pequeña, el Mailín Chico, en septiembre. Ninguna de las dos se pudo celebrar, como estaba acostumbrado. También la Virgen de Guachana, que se hace el 31 de julio en el norte de Santiago del Estero, una devoción mariana que concita la afluencia de muchos promesantes, tampoco se pudieron llevar a cabo, pero sin embargo los fieles instrumentaron todas las estrategias posibles para estar presente, aunque sea a través de gestos que iban subiendo a las redes y desde sus propios domicilios. Bueno, ¿Y acá qué está pasando? Sí, bueno, este tema a mí me tiene muy preocupada. Desde que leí tu libro, cuando hicimos las presentaciones en la Feria del Libro, en la Feria Internacional en Buenos Aires, en la Feria Provincial en la propia ciudad de Santiago del Estero. Cuando leí ese libro, realmente maravilloso, de Morir en el Monte, me llamó tanto la atención el papel que tiene, el protagonismo que tiene la sopa, y además que el no ingerirla significa un resentimiento por parte de la persona que muere. Realmente, más allá de lo serio que es el tema de la muerte y de lo complejo que es este tema, a mí personalmente el tema de la sopa me conmueve, porque como Mafalda, la sopa no me gusta. Es así. Yo me sentí muy identificada por lo menos con esa imagen de la historieta. Pero bueno, acá la cosa es muy seria, ¿no? ¿Por qué? Sí, totalmente. Porque, bueno, dentro de lo que son las normas rituales fúnebres en el monte santiagueño, no puede faltar, dentro de todo lo que se ofrece, no solamente
a los que van a acompañar, los vecinos que van a acompañar durante el velorio, a la familia, sino todos los que se acercan. Realmente, como dice Víctor Turner, hay una comunitas fúnebre, es decir, una comunidad de sentimientos, de emociones que se comparten, donde se rompen todas las diferencias sociales y se vive intensamente esto. En esa comunitas, por ejemplo, no pueden faltar como gesto de agradecimiento, y nuevamente lo recíproco, no puede faltar la sopa, especialmente cuando se ha transcurrido toda la noche en el velorio, por lo general a la mañana, no puede faltar el asado, las bebidas, la profusión de bebidas, café, mate, todo esto porque es una manera de la familia donde se ha producido esta importante pérdida de retribuir y agradecer a todos los que están presentes. Entonces, se dice que si esa sopa no está presente, lo mismo que el asado, esto es textual, me lo han dicho, el muerto, el difunto se resiente. ¿Y de qué manera lo manifiesta? Interactuando negativamente, a lo mejor haciéndose presente o manifestando también, por ejemplo, si no se ha realizado el velorio en su propia casa. Volviendo al tema de la casa, ¿no? Perdón, quiere decir que la comida, como la bebida también que se dispensa en estos casos, tienen como un sentido de consumación sacrificial, ¿no? Es decir, no es solamente el comer o el beber como un entretenimiento para pasar las horas del velorio, ¿no? Sino que realmente responden a un fundamento mucho más profundo, ¿no? Que lo que puede parecer. Totalmente, porque vos fíjate que qué es lo que me decían en el campo muchas veces, que la muerte dentro del seno de una familia muy humilde es una verdadera ruina económica, porque ellos tienen que hacer frente, y ahí el tema del sacrificio, a todos los gastos que significa atender muy bien a todos los presentes, profusión de bebidas, por supuesto que los vecinos, parientes más lejanos también ayudan y sostienen todas estas erogaciones, estos gastos que se suscitan, pero indudablemente el tema del sacrificio está presente. Y esto de los banquetes fúnebres ya aparece en las culturas clásicas, ¿no? Grecia, Roma, bueno, realmente es muy interesante cómo aparece también. Y si nosotras hablamos de la comunitas fúnebre que mencioné a Víctor Turner, también tenemos que pensar cómo se va a afectar en estos tiempos, por ejemplo, el tema de sabemos que el 2 de noviembre se celebra el Día de los Difuntos, y dentro de ese Día de los Difuntos, uno de los mandatos culturales más importantes del santiagueño del monte es las alumbradas, es decir, acudir una vez al año para honrar a sus difuntos, acicalar los cementerios, estar toda la noche en contacto con ellos. Se dice que las almas retornan una vez al año para esa fecha a sus territorios domésticos. Entonces, ¿qué va a pasar con esa comunitas fúnebre ahora que está tan próxima esa fecha y esa celebración? Esta es también una inquietud que nos planteamos, porque indudablemente esta necesidad y muchas veces de realizar el velorio y de realizar todas las honras fúnebres como corresponde, en este contexto de pandemia a veces ha puesto en dificultades, en serias dificultades a quienes quieren despedir según la tradición, según realmente ese núcleo duro de la tradición, a sus seres más queridos. ¿Y qué está pasando por ejemplo, en la quebrada de Humahuaca? Bueno, justamente en esta diapositiva podemos ver en la parte inferior la multitud de personas que ahí apenas es un esbozo, que para el miércoles santo se congregan en Tilcara para la bajada de la Virgen. Recordemos que la Semana Santa en Tilcara hoy es un lugar, digamos, emblemático para poder asistir a esta hermosa celebración que comienza ese lunes de la Semana Santa. Los peregrinos en la noche se van hasta el cerro, son 35 kilómetros,
de manera que se hacen de noche justamente porque se trasladan desde los 2.500 metros hasta los 4.000 metros que tiene el Abra de Punta Corral, donde está el santuario de Nuestra Señora de la Candelaria del Abra de Punta Corral. Y realmente congrega a personas de Bolivia, inclusive de varias provincias argentinas, más los turistas y los viajeros que también están interesados en este tipo de fenómenos de religiosidad. La cuestión es que este año, estos son los videos que nos han mandado justamente algunas de nuestras personas que conocemos allá en Tilcara. Bueno, mientras la calle estaba vacía, no sé si alcanzan a escuchar el sonido de los sicuris, es decir, en las casas, las bandas de los sicuris, la familia, mejor dicho, no las bandas porque no podían reunirse, pero los sicuris, cada uno en su casa, fueron entonando las mismas canciones y melodías que se entonan en este caso para el miércoles, cuando se baja con la imagen de la mamita de la Virgen. Perdón. Y las familias, un momentito por favor, y las familias ponen además sus mesitas. Esa imagen dejemos por favor, Maricel, gracias. Sí, perdón, se me fue. Mesitas donde la Virgen suele pasar para tomar gracia hasta que llega a la iglesia de Tilcara, donde comienza entonces todas las honras de tipo institucional propiamente dicho. Realmente cuando recibí estas primeras imágenes en abril, me dio realmente me produjo una conmoción, verdaderamente, porque habíamos asistido durante muchísimos años, todos los que hemos vivido allá, más de 20 años, en Tilcara, y habíamos participado de esta celebración, e imaginábamos el sentir de los devotos, ¿no?, que hoy veían estas calles desiertas, este momento de inmovilización, como decía Carrión, de la presencia humana en las calles, ¿no? Más elocuente que esta imagen creo que es imposible. Bueno, y ahora sí, vamos a otra celebración, en este caso Altatita San Juan, ¿no? Exactamente. Hace 2 años estuvimos. Ahí estuvimos en el 2018 también, creo que exactamente, fue, ¿no? ¿Cómo olvidarlo? Que tuve que comer casi champaina, no me lo olvido más. Como la sopa, ¿eh? Más o menos. Bueno, tenemos 1 a 1 con las comidas locales. Este hombre ya de avanzada edad es don Esteban Sajama, a la sazón compadre de mi esposo Norberto Pelicero y míos, ya de muy avanzada edad, con varios bypass, tengo que decirles, pero que no obstante, y aún la prohibición de los médicos de que no debe tocar la corneta, él lo hace en homenaje a su tatita San Juan. La fiesta tiene, digamos, es una fiesta plena de elementos, de atributos, de colorido, y podemos pasar la otra imagen. Es un culto doméstico, ya no un santuario como el de la Virgen de Punta Corral para la Semana Santa, sino que es un santuario doméstico, como los hay tantos en toda el área andina, a veces con un oratorio aparte de la unidad familiar, del edificio de unidad familiar, a veces dentro de la propia casa, pero un oratorio donde están justamente la hornacina que contiene el santo patrono, en este caso es San Juan Bautista, que se celebra de acuerdo al calendario litúrgico el 24 de junio, si bien toda celebración tiene una novena previa y además comienzan ya las honras, especialmente en todo su esplendor, la noche en la vigilia del 23. Y acá estamos justamente en la vigilia del 23, con la participación también de los sicuris, y al fondo del patio podemos observar un arco de flores que indica que allí está el santuario, también muy bien alajado, y San Juan, que es protector, un santo de importación, ¿no?, llegado con la evangelización, junto con las ovejas también llegadas desde Europa, y en consecuencia, como él está representado con esta ovejita, en América ha tomado el patronazgo, o se lo ha hecho patrón y abogado de la hacienda menor de las ovejas y las cabras. El otro aditamento, y esto estamos todavía en el año en que podía hacerse todo el ritual en toda su magnificencia, también están acá unos protagonistas muy importantes que realizan una danza ritual, que son los suris, los promesantes suris. Si podemos pasar a la siguiente placa. Bueno, las luminarias que se hacen en la noche
del 23, en donde todas las personas, ese coro de voces del que hablamos, ese coro de resonancias, está presente en estas luminarias que se hacen en homenaje al santo y que también, como podemos imaginar, es una costumbre que también ha sido importada desde España y tiene relación con el solsticio en Europa de verano y en nuestro hemisferio sur con el solsticio de invierno. Hablábamos de los promesantes suris y en la próxima placa podemos verlos. Es una vestimenta muy interesante hecha con plumas de ñandú, y quien se ha promesado al santo y quiere danzar, en general antiguamente eran solamente hombres, hoy tenemos también la presencia de mujeres. Tenemos que recordar que ya hace unos años unas profesionales de Buenos Aires que hacían danzas rituales han hecho, digamos, han aprendido de los promesantes suris la danza ritual, que seguramente es una danza prehispánica. Aprendieron esas danzas y pudieron ir a realizar estas danzas como mujeres por primera vez hace aproximadamente unos 5 años. Y a partir de ese momento, varias mujeres se han ido incorporando como promesantes suris, o suras, como ellos lo llamaban así, haciendo realmente como una buena humorada. Lo interesante de todo es, y los cuartos, que están los niños ahí con los cuartos, que son esas ofrendas que se le hacen también al santo por los beneficios recibidos, que son cuartos de corderos, de animalitos muertos que no han, sin pecar, como dicen, es decir, no tienen más de 1 año y que deben ser ofrendados justamente en toda su pureza. Hablábamos de que los ritos son purificatorios y a su vez aquello que se dona también tiene que tener esta característica que es propia de lo sagrado. Este año las cosas fueron totalmente distintas. El compadre don Esteban Sajama justamente está en este año, tuvo que llevar el santo a su casa, desde su casa rural a la ciudad. Solamente pudo hacerle las honras en esa pausa que pudo hacer en familia, ya no con la presencia de todos los devotos. Y lo interesante es que una de las prácticas que se hacen ancestralmente en este rito, que es el bautismo con las aguas, que en el alba se supone que San Juan Bautista las ha bendecido. En este caso, el sacerdote, que también se acercó a estas honras a San Juan en este año en Tilcara, se avino a ser bautizado por el esclavo don Esteban. De manera que la pregunta que nos hacemos es, ¿qué ha quedado este año del ritual, de este tan rico ritual que hemos observado en muchos años anteriores? Tenemos también un trabajo referido a este tema bastante amplio, donde en detalle se van mencionando todos los atributos y los elementos y los gestos rituales que aparecen en esta hermosísima celebración que se hace a San Juan. Este año entonces se desarrolló con lo mínimo que puede tener un ritual, pero no faltó la pausa, no faltó la reciprocidad en la donación de determinados elementos que estaban prometidos al santo, no faltó el bautismo también, y no faltó el banquete ritual que también se hizo, la comida y la bebida, que, como habíamos dicho hace un rato, también tienen una participación y un protagonismo muy importante en estas celebraciones, porque inclusive las comidas que se hacen son especiales para esta ocasión, ¿no? De manera que repetimos, ¿no? Reiteramos que el banquete es un signo de alianza, ¿no? Que se acentúa, que de alguna manera acentúa con el carácter familiar que tienen con la deidad, y además se hace hincapié en lo pacífico y en lo importante que es este encuentro con la entidad potente. Es decir, que cuando contrastamos estas dos celebraciones, ya ustedes estarán sacando sus propias conclusiones, no han faltado ni la pausa en el trabajo, en lo cotidiano, más aún, ustedes podrán observar la ropa con que también está vestido, en este caso, el esclavo. Y esto es una cosa que no mencionamos, pero sí vale la pena resaltar que cuando se hace un ritual, cuando se hace esta pausa para honrar a sus entes potentes,
las personas se visten de fiesta. Las pilchas domingueras, como diríamos aquí en Buenos Aires, se sacan del placar, del ropero, de donde estén, y todas las personas se acicalan realmente, se peinan, porque es una forma también, en ese coro de voces, que respetan esta relación que han establecido con sus seres potentes. Perdóname, Claudia. Si me permitís lo que estás diciendo, tengo una imagen que recuerdo cuando he ido a las alumbradas en el Monte Santiagueño, que es a la hora de la oración cuando comienzan, porque se alumbran los difuntos de noche y se los acompaña durante toda la noche con luz de velas, comparte comida y bebida. Cuando iba recorriendo los distintos parajes, ¿qué observaba? Toda la gente que iba yendo hacia los cementerios de cada comunidad, y como vos decís, con las pilchas domingueras. Realmente iban de fiesta, iban a celebrar. Y entonces eso se notaba en el cuidado, en la indumentaria, en el acicalamiento, bueno, en todo eso. Nada más que eso quería comentar. No, gracias, pero justamente mientras hablabas, recordaba que en Platero, ese libro de Juan Ramón Jiménez, que alguna vez habremos leído, seguramente quienes nos escuchan también, hay un cuento, un relato, que se llama Domingo. Y entonces cuenta cómo los hombres del pueblo, mientras las mujeres van a misa, y los hombres del pueblo se reúnen con sus camisas blancas en la plaza, ¿no? También, ese día de las honras, más allá, evidentemente los hombres no entraban a la iglesia, pero solamente las mujeres, y las esperaban a la salida. Sin embargo, ese día de honras y de homenaje a ese Dios que parece no visitaban, sin embargo, los obligaba a estar con una presencia, ¿no?, que de alguna manera se condecía con aquello que honraban. Realmente son recuerdos además y relaciones y vinculaciones que creo que son muy interesantes también para hacer. Creo, Claudia, que es oportuno, que ahora nos hables un poco de un espectro de mujer, ¿puede ser? Sí, exactamente. Mira, bueno, ahora nos vamos a mudar desde el noroeste, nos vamos a la provincia de Santa Fe, a San José del Rincón, y realmente esta historia surgió, perdón, pero se me cerró la pantalla. Esta historia surgió porque leyendo en los diarios, en internet, me encuentro con un artículo que hablaba de la aparición de La Llorona, como le llaman, y con alguna de estas fotografías que ustedes pueden ver que aparentemente fueron tomadas en el momento en que esta alma en pena, ¿no?, este espectro de mujer, como decimos, apareció en este lugar. Es vestida de blanco, como también pueden apreciar, de largos cabellos, generalmente muy descuidados, cabellos negros, y aparece en escena en un lugar cercano al cementerio y profiere aullidos. Esa es la palabra que utilizan las personas y que le confiaron al periodista que los entrevistó. Este señor que ustedes ven se llama Fabián, no me acuerdo ahora el apellido, pero Fabio Montaña, un hombre de 47 años que vive allí desde hace ya muchos años, una persona conocida, y que relata justamente haber visto. ¿Quién es esta mujer? Estos relatos no son imaginados, las personas dicen haberla visto, han vivenciado esta situación, transcurre, como dije, en un lugar del cementerio y estremece a los habitantes cada vez que reaparece profiriendo estos inquietantes llantos y aullidos, ¿no? De manera que imaginen ustedes en la noche, después de la medianoche o a partir de esa hora tan especial también, sagrada, digamos, en donde se produce el quiebre entre un día y la aparición del otro, ¿no? Esa infusión sonora que se vuelve intolerable para los habitantes locales. ¿Por qué? Porque es una señal insistente de una presencia indeseable de esa alteridad en el corazón justamente de la intimidad de un momento de descanso, ¿no? Pero no solamente por esto, sino por los augurios que ella trae.
que son augurios de muerte, ¿no? Entonces decían que apareció por primera vez en abril, a poco de iniciarse la cuarentena, y de hecho el COVID, bueno, se ha cobrado muchas vidas, no solamente en Santa Fe, sino en nuestro país y en el mundo. De manera entonces que hay una gran estremecimiento cuando ella aparece, porque ya tuvieron la experiencia de que en el 2003, cuando la gran inundación en Santa Fe capital, también apareció varias veces, y de hecho aquella gran inundación también cobró muchísimas. Esta es un alma en pena, y estas almas en pena, según dicen las leyendas, son personas condenadas a vagar por toda la eternidad, ¿no? Y de manera entonces que la población, ¿qué es lo que hace? Saben que tienen que dejarla ir, que no deben mirarla, que cuando aparece se atemorizan por lo que ella puede augurar. Pero les voy a leer lo que dice concretamente quien la vio en estos días, concretamente en el mes de julio. Y dice: el indio, como lo conocen todos en el pueblo, al señor Fabio Montaña, tuvo que ir de madrugada hasta la casa de un tío a unas 10 cuadras. Al volver lo hice, dice él, por la zona del cementerio para no tener problemas con la policía, porque había violado la cuarentena, dado que el tío vivía del otro lado de esta localidad y no había permiso, había prohibición, justamente por el COVID, de que se traspasara este límite. Mientras iba en mi camioneta escuchaba los aullidos de la mujer, pero no la veía. Seguía andando y después del cementerio, en el bosque de eucaliptos, me cruzo con la imagen de la Llorona. Estaba como levitando, de espaldas a mi camioneta, con ropa blanca, pelo largo y oscuro. Sus aullidos eran muy fuertes, tanto que se escuchaban por encima del ruido del motor de mi pickup gasolera. Y en la página de Facebook, que también consultamos, muchas personas oyeron ese mismo día a la mujer que lloraba y buscaba, ¿no? Entonces, ¿por qué, digamos, cuál es el ritual de interacción que se tiene con esta persona? El principal es no mirarle a los ojos, porque quien mira a los ojos hace que esta mujer se detenga y no pueda seguir entonces ese derrotero que es vagar por la eternidad buscando estos hijos. Lo interesante también, y que nos preguntamos con Maricel, la Llorona no tenemos registros en muchos lugares del país que exista y que esté circulando esta legendaria historia. Y entonces nos preocupamos por saber su origen y nos encontramos con que el origen posiblemente se deba a una legendaria también historia que se contaba prehispánica, o sea, antes de que Hernán Cortés llegara a México, y uno de sus diosas, justamente en Tenochtitlán, parece que empezó a vagar por las noches y a llorar, decía en un gran lamento: ¡ay, mis hijos! ¡Ay, pobres mis hijos, que van a perder su libertad! Es decir, augurando la llegada de los conquistadores y efectivamente lo que iba a ocurrir, o augurando lo que iba a ocurrir una vez que estos conquistadores pisaran territorio maya. Y fíjate vos... ¿Sí? No, sí, continúa. No, supuestamente este es el origen, que no tiene nada que ver con la pérdida de hijos reales, ¿no es cierto? Pero después, como toda historia legendaria, se va acrecentando, resignificando. Piensen ustedes que han pasado más de 500 años, ya 600 años, y entonces ahora se ha convertido aparentemente en esta Llorona. Lo interesante también es que en México, donde hay abundante cantidad de versiones de esta leyenda, aparece siempre cuando hay crisis económicas, crisis también augurando muertes, crisis sociales, crisis políticas, de forma tal que pensemos que en su motivo principal no lo ha perdido, ¿no? Es decir, más allá de que hoy se la resignifique, se suponga que está buscando a hijos que por su negligencia pudieron morir y por eso está buscándolos eternamente. No sé qué querías agregar, Maricel. No, fíjate la difusión
que tiene este relato mítico, que también se ha hecho una película de animación dirigida al público infantil en México. Y bueno, y otras películas también que se han hecho en Estados Unidos, que retoman el tema de la Llorona. Pero no sé si querías agregar algo más, si no... No sé si, diríamos nada más que sí, de todas maneras no deja de ser una alteridad temida, pero no agrede. Son las almas en penas que no agreden, y seguramente en algún momento algún conjuro podrá hacer que esta mujer finalmente pueda descansar en paz. Exactamente. Y podríamos ir sintetizando que estas palabras de Ludwig Wittgenstein han sido motivadoras para realizar de alguna manera una síntesis de todo lo que hemos expuesto. El hombre es un animal ceremonial. El virus no nos ha abandonado y posiblemente pase aún mucho tiempo para que esto suceda, pero aún así la vida continúa y en algún momento del próximo año el ritual exigirá su instalación en el hogar y los devotos no dejarán pasar el instante de la pausa obligada. La razón que lleva a Han a imaginar la desaparición de los rituales no parece tener eco en estos ámbitos, porque en el coro de voces que analizamos, la erosión de la comunidad no se percibe. Es cierto que la prohibición de participar activamente provoca en los fieles angustia, bronca, que desencadena una tristeza total no poder ir, y que el fervor se siente en el pecho cuando se llega al santuario en peregrinación. Pero son precisamente estas reacciones de los fieles las que evidencian que el fervor sigue vivo. Es así que en el noroeste andino, en cambio, tanto el homenaje multitudinario que se hace a la mamita, a la Virgen del Abra de Punta Corral, como el más recogido, menos exultante, ya que las zorras a San Juan carecen de un santuario, el rito persiste en la actualización de su reiteración, en la pausa plena de sentido, renovando los lazos de reciprocidad, asegurando la protección de las entidades poderosas. En tanto, al desvalido cuerpo de la Llorona, a la que le importa el cuerpo ausente del hijo que llora, al hacerse presente en este periodo potente, interpela a la comunidad al evocar, podríamos decir, las aflicciones y la finitud del hombre. Vale recordar que los mitos, al decir de Levi Strauss, median entre ciertas paradojas o contradicciones esenciales que una cultura no puede resolver. Y la imagen de la Llorona, pensamos, expresa metafóricamente una cuestión moral no resuelta que permite descifrar el sentido de la sociedad. Por esta razón, la comunidad se hace una en este ritual de interacción cuando escuchan sus aullidos en la medianoche, piedra de toque que llama a la reflexión de la condición humana. Y la vida no se trata de esperar a que pase la tormenta, se trata de empezar y aprender a danzar bajo la lluvia. Vivian Green. Hermosas palabras para concluir esto que hemos puesto y que hemos de alguna manera instrumentado con tanto amor y con tanta esperanza, porque creo que de eso se trata, ¿no? De dejar palabras de esperanza. El hombre ha sobrellevado muchas contingencias muy difíciles a lo largo de los siglos, sin embargo, siempre ha salido adelante. Así es. Y nuestros entrevistados y todos estos WhatsApp que nos hemos intercambiado muestran, ¿no?, justamente cómo el hombre de esta destrucción se pueden crear muchas cosas. Exactamente. Bueno, Maricel, ha sido un gusto. Para ha sido mí un gusto también. compartir con vos. Bueno, muchas gracias.